Ok, vamos a estar hablando de la cualidad de carácter de la semana. La cualidad de carácter es asombro. Asombro. Rara vez en realidad hablamos de estar asombrados o del asombro como una virtud. En realidad, como adultos, rara vez nos sentimos asombrados o nos quedamos un tiempo como dando vueltas cuando algo nos asombra. Sin embargo, el mundo de Dios es bastante asombroso porque Dios es un Dios asombroso, ¿sí? Pero lo primero que me gustaría hacer es definir la palabra asombro, porque realmente en nuestra cultura asombro es una palabra que ha perdido con mucha fuerza. Y entonces asombro, que es la definición de la palabra y de la virtud de la semana, es un sentimiento de temor y admiración solemne y reverencial. Entonces fíjate, hay dos cosas: un sentimiento de temor y admiración que es solemne y reverencial. ¿Qué es solemne? Solemne es que guardas como la compostura, como la imagen que pudieras pintar para los niños es delante de un rey, siempre debería ser solemne. O en un... No, como serio, sobrio, formal, por así decirlo. Sí. Solemne y reverencial hacia algo que es terriblemente sublime y majestuoso. Terriblemente sublime y majestuoso. Y entonces ahí tienes una palabra clave, y es terriblemente. El asombro está íntimamente conectado con la idea del temor de Dios. No es lo mismo que el temor de Dios en la Biblia, pero está íntimamente conectado. Porque te fijas, es temor, admiración hacia lo solemne y reverencial, hacia lo que es terriblemente sublime y majestuoso. Y esto está como muy ligado a la parte del temor de Dios. El asombro en realidad es una virtud distintivamente cristiana. Te quiero leer nada más dos pasajes. Esto es Hechos 7, del 30 al 32. Este es Esteban, y Esteban está haciendo este resumen de la historia de Israel. Y entonces Esteban dice: pasados 40 años, está hablando de Moisés, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Y lo dice: Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y entonces el asombro lo lleva a acercarse, y una vez que se da cuenta que es Dios quien está hablando, se llena de temor. Entonces te fijas ahí como una escalerita del asombro al temor, ¿sí? Y te leo Mateo 8, versículos 24 al 27. El versículo 27 es nuestro versículo de la semana. Desde el 24 dice, 8 del 24 al 27. Dice el versículo 24: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y entonces aquí los discípulos todavía no alcanzan a entender quién es Jesús. Están como apenas llegando a esta parte de este no es un nombre cualquiera, pero lo que los aborda, lo que los inunda en este momento y en algunas otras partes es el asombro. Sucede lo mismo cuando está la pesca milagrosa. Pedro dice que estaba tan asombrado que se postra a los pies de Jesús. Entonces el asombro no es lo mismo que el temor de Dios, pero está íntimamente conectado. Y entonces hay al menos tres cosas que deberíamos de tomar en cuenta cuando hablamos de la virtud del asombro. ¿Sí? Número uno, el asombro se cultiva y se contagia. El asombro se cultiva y se contagia. El asombro se cultiva al contemplar la obra de Dios en Cristo y en la creación. Se cultiva al contemplar la obra de Dios en Cristo y en la creación. Te leo Salmos 65, del 5 al 8. Salmos 65, del 5 al 8. Dice el salmista: tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia.
Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Entonces en este versículo, cuando el salmista dice, nos respondes con asombrosas obras de justicia, la obra de justicia más grande que Dios hace hacia nosotros es la cruz de Cristo. ¿Sí? La vida, muerte, resurrección de Cristo. Pablo dice en Romanos, para que Él sea el justo y el que justifica. Y luego sigue diciendo el salmista, el versículo 6, tú con tu poder formaste las montañas, ceñido de fuerza. Tú calmaste el rugido de los mares y el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Desde el amanecer hasta el anochecer, tú inspiras canciones de alegría. Y entonces te fijas, aquí el salmista está entrelazando estas dos cosas. Hay obras de Dios de justicia que nos asombran, pero también cuando volteamos a ver la creación, deberíamos de estar bastante asombrados. Deberíamos de decir, esto es muchísimo más de lo que cualquier persona pudiera pensar. El otro día nos encontramos en el salón un insecto palo, creo que se llaman campamochos, ¿no? Y le tomé video porque me gustan los insectos, pero ya después, o sea, fue así como que, un insecto palo, le tomé video y me fui. Pero ya después en la casa dije, no manches, ¿cómo come un insecto palo? O sea, es una cosa así minúscula, ¿dónde tiene panza, intestinos, cómo respira, cómo tiene hijitos palos? O sea, y sin embargo Dios lo creó y está ahí. Y si tú y yo nos diéramos el tiempo como de meditar en ello y de decir, es realmente asombroso, o sea, es realmente asombroso. ¿Dónde tiene el corazón? ¿Tendrá sangre? O sea, y entonces es realmente asombroso. El problema es que muchas veces no nos damos el tiempo de contemplar primero la obra de Cristo, que debería de ser asombrosa para nosotros, pero también de contemplar la creación. Me gustan mucho las mantarrayas. En Instagram tengo muchos videos grabados de mantarrayas, pero la pregunta que más me carcome en las mantarrayas es, ¿qué habrá pensado la primera persona que vio una mantarraya? Pues imagínate que vas en el mar y de repente, porque las mantarrayas saltan, que salte una mantarraya, ¿qué hubieras pensado? O sea, es un animal que pareciera que vuela, pero en realidad no vuela, y es súper extraño. No hay nada como una manta. La creación de Dios es asombrosa y deberíamos de asombrarnos, pero el asombro debe ser algo que cultivemos. Es decir, no te va a golpear de repente, y aun si de repente te golpea, cuando te golpee deberías de decir, deténlo un poquito, asómbrate, porque la creación de Dios es asombrosa. Y entonces, si nosotros queremos enseñarles a los niños esta virtud, deberíamos de empezar con el asombro en nosotros mismos, ¿sí? Ante lo que Dios ha hecho en Cristo y en su creación. El Salmo 139, versículos 13 y 14 dice, Salmo 139, versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y entonces el salmista está haciendo referencia a su propio cuerpo. Y la verdad es que si piensas en tu propio cuerpo, está asombroso. Es una palabra que no alcanza a describir todo lo que nuestro cuerpo es y la forma en que funciona. Tanto así que en realidad, a pesar de toda la ciencia que tenemos y los avances, hay cosas que en realidad no logramos descifrar cómo es que funcionan e interactúan. Pero Dios lo ha creado. Y entonces deberíamos de, primero como maestros, contagiar a los niños de asombro. Y eso implica que tú y yo vivimos asombrados. Sí, pero deberíamos también cultivarlo en nosotros a fin de enseñarles a los niños a cultivarlo en ellos. Sí. Ahora, segunda cosa que deberíamos de entender del asombro. El asombro debería de movernos a la adoración. El asombro debería de movernos a la adoración. Lucas 5. Llegó Michelle, pero no hay quien le hable. Lucas 5, versículos 25 y 26. Lucas 5, versículos 25 y 26. Dice, al instante se levantó de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y entonces, si te fijas, hay una secuencia. Dice, el asombro se apoderó de todos. O sea, cuando vieron lo que Jesús hace, asombro es lo primero que sucede. Pero luego este asombro los lleva a glorificar a Dios y luego los lleva a llenarse de temor. ¿Sí? Hay un camino.
hay un camino que comienza en el asombro. Y entonces, cuando hablamos de asombro, no hablamos simplemente de estar, wow, la creación es tan increíble, bueno, ya, bye. Sino, la creación es tan increíble porque hay un Dios bueno que ha hecho todo esto. ¿Sí? Aún las personas que no creen en Dios reconocen que la creación es asombrosa, ¿sí? Y que hay muchas cosas que no logramos explicar. El problema es que nunca llevan eso hasta Dios mismo. Entonces deberíamos tú y yo de dirigir a los niños. Asómbrate del mundo, pero a través del asombro dirígete hacia Dios, porque Dios ha hecho todo lo que ves, así tan asombroso como es. Una rima, mira. Tercera cosa que deberíamos de considerar: lo opuesto del asombro es la indiferencia o la apatía. Indiferencia o apatía. Es decir, si no vives en asombro, vives en indiferencia o en apatía. En la Biblia, después del exilio, nos encontramos con un pueblo de Israel que es indiferente y apático. Y entonces, imagínate en tu mente toda esta secuencia de Dios los saca de Egipto, ¿no? Instituye fiestas, hace milagros en medio de todos ellos, los alimenta con maná, les da, o sea, es como, a veces tú y yo decimos, o sea, yo hubiera querido ver todo eso, y realmente sí hubiera querido ver todo eso. El problema es que hubiera sido uno de los del pueblo de Israel. Pero Dios hace muchísimas cosas en medio de todos ellos, pero luego ellos con el tiempo se van desviando. Hasta que llegan los profetas y les dicen, si sigues por este camino de desobediencia, de idolatría y de injusticia, lo que va a pasar es que vas a ser exiliado, y el pueblo no entiende y entonces es exiliado. Pasan los años en el exilio y por fin vuelven. Y entonces nos encontramos con un pueblo que regresa en la historia de Esdras y Nehemías y que al parecer están arrepentidos. Al parecer es como que, ok, ya después de este castigo, como el niño después de que aplica disciplina o corrección, viene ya y te dice, perdóname, sé que lo que hice estuvo mal. Y pareciera que el pueblo entonces está arrepentido y que aprendió la lección. Pero la verdad es que pasa el tiempo y entonces llegamos a Malaquías, que es justo después de esto, cuando el pueblo ya está asentado y se supone que el templo ya está terminado y la muralla ya está terminada. Y lo que nos encontramos es con un pueblo que ha perdido todo el asombro y el temor de Dios. ¿Sí? Y entonces te quiero leer nada más algunas fracciones de Malaquías para que veas la interacción del pueblo con Dios. Fíjate, dice Dios, este es Malaquías 1, versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y luego adelántate un poquito más al versículo 6. Dice, el hijo honra a su padre y es siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y luego adelántate más al capítulo 2, versículo 17. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Y luego en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y luego en el versículo 13, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Y entonces es un pueblo al que Dios viene y le está diciendo, oigan, ustedes me están robando. Y es Dios hablando. Y entonces la reacción correcta, la actitud correcta sería decir, perdóname, o sea, dime en qué te estoy robando. Pero el pueblo no dice eso, dice, ay, ¿de qué te estoy robando? O sea, ¿de qué te estás hablando? Claro que no. Sí. Yo te he amado. O sea, ¿cómo dices que me amas? Claro que no. Y entonces este es un pueblo que se ha vuelto indiferente y apático. Y se ha vuelto así porque se ha olvidado de quién es Dios. Y toda la diferencia que hay entre ellos y Dios. Dios es majestuoso, es eterno, es trascendente. Y este pueblo ha perdido de vista eso. Creen que Dios debería de darles todo lo que ellos esperan. Y entonces, cuando Dios viene y dice, ustedes están comportando de esta forma, su respuesta es insolente. ¿De qué estás hablando? Claro que no. Entonces, cuando tú y yo perdemos el asombro ante quién es Dios y lo que Dios ha hecho, vamos a empezar a convertirnos en personas apáticas, indiferentes, de la misma forma que el pueblo. ¿Sí? El asombro es algo que deberíamos de cultivar, porque es una virtud distintivamente cristiana.
Está por todas partes en la Biblia y debería estar por todas partes en nuestra vida, ¿sí? Y el punto clave de la virtud del asombro es que es contagiable. Puedes intentar fingirlo, pero todos van a saber que es fingido. Entonces deberíamos tú y yo de contemplar a Cristo y su obra, y luego de darnos tiempo de contemplar la creación de Dios y meditar en ella y en todo lo asombroso que es, a fin de poder contagiar a los niños de esto y apuntarlos a Cristo.